hablando de que este es un conjunto de elementos que tiene que ver con lo cultural, con lo social, con la etnografía. Entonces, podríamos pensar que la subjetividad es algo fijo, es algo que se mueve en el tiempo, es algo que va determinando a las personas la determinan. ¿Qué piensas? Bueno, como es un producto histórico, la subjetividad, ¿no? Como se entiende, eh, como un producto histórico, bueno, entonces hace referente a que es cambiante, ¿sí? Es cambiante. Y creo que me parece evidentemente el hecho de que, bueno, en la época hay ciertas situaciones que cambian, las normas, ¿sí? Las reglamentaciones, las formas de relacionarse, ¿sí? Van cambiando, ¿sí? Por ejemplo, ahora todo el movimiento de género, vemos cómo, ¿sí? Ha desatado todo esto, estos cambios, ¿sí? Por eso es que se crea problemas y lo digo así, en forma no cómica, pero seria. Si Mario Bros no tiende a lo que en, en el discurso, ¿sí? De esa lógica identitaria está, ¿no? Entonces todos se molestan, o todas se molestan, o todes se molesten, ¿no? Ujú. Es esa es la manera entonces de cómo podríamos hablar de cierta cuestión y entender la subjetividad como un producto histórico, que es cambiante, ¿sí? ¿Cambia la persona? No lo sé, no lo sé. Yo no estoy hablando de las personas. Yo en ningún momento me he referido a las personas en sí como individuo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que después de todo es una emisión. Hay algo que me gustó mucho y que me da motivo también para seguir pensando la subjetividad. Bueno, en Apola Posada se habló un poco del artículo de Blechman, de la subjetividad, ¿no? Pero también ahora en Apola se dio, ¿no? Flavia Dutra habló de bricolaje. Hay una cita que ella rescata que es eh, más o menos así, parafraseo porque no recuerdo muy bien, ¿no? La educación de un niño se hace en tribu, ¿sí? Al final dando precisamente el tribu como la cuestión social y todo, fuera de lo individual, ¿no? En realidad es una inmisión, ¿sí? Es, pareciera que pesa mucho la idea que nos han vendido sobre la individualidad, lo único, etcétera, etcétera. Pero si lo pensamos bien, realmente, como diría, somos las redes, ¿sí? Somos las redes. O somos eh, eh, eso que va tejiendo para construir las redes. Está mejor dicho así. Somos eso que se va tejiendo para construir las redes, ¿no? Me parece que de esa forma entonces podríamos dar también como explicación a esto de la subjetividad. Por eso no estoy hablando de personas, hablo más de la lógica identitaria o del imaginario, para decirlo con estos términos, ¿no? Del, del producto histórico que se establece en el conjunto social que se sostiene a partir de esta lógica identitaria, ¿no? De eso hablo, no de personas, de individuos, para nada. Es cambiante, sí, lo podemos ver ahora, ¿no? Eh, por ejemplo, si pensamos, ahora que tú mencionaste bien lo de las tecnociencias y el capitalismo, eh, siglos atrás, bueno, no se tenía, ¿no? Incluso habría que ponerlo en paréntesis, porque, por ejemplo, como yo pongo en el otro texto, ¿no? Si lo pensamos bien, todas las épocas tienen su propio malestar, sus propios avances, que en ese momento ellos lo pudieron ver como tecnología, ¿sí? Como lo moderno, ¿no? Entonces eso también se va difuminando, Iván, cuando se piensa de esa forma. Todas las épocas tienen ciertos malestares, ciertos avances, ¿sí? Que para bien ellos pudieran ser como lo más moderno o lo más tecnológico, ¿sí? En nosotros está toda la cuestión de la computación, por supuesto, ¿no?
No sé si respondí. Sí, claro, claro. Ahorita, de hecho, que vas mencionando esto, me haces pensar un poco en Foucault, que de repente va mencionando que hay momentos históricos en los que casualmente hay tecnología, hay conocimiento, hay cierto modo en el cual se va pensando ciertos temas en la cultura y se puede dar cierta forma de entender ciertos fenómenos, ¿no? No es como que se pueda dar una explicación de, bueno, qué es lo que está pasando por ahí, tal cual como Foucault lo va planteando, es más como casi como se dan estas coincidencias, esta sincronía de elementos y ¡pum!, ¿no? Nace un acontecer histórico. Bueno, eso lo traigo un poquito a colación porque es lo que me vas haciendo pensar un poquito, pero vas utilizando una palabra que me parece muy importante, que usamos mucho en el contexto de Apola, pero que quizás justamente no es tan conocido porque no es como un asunto que se trate en muchos círculos psicoanalíticos. Y es el tema de la inmicción. Quizás, por ejemplo, cuando mencionas intersubjetividad, lo podemos leer un poco más, ¿no? Como, ok, hay diferentes, vamos a decirlo así, subjetividades que cuando se van conectando en estas redes, bueno, crean un producto intersubjetivo. Pero si usamos ya esa palabra de inmicción, ¿de qué estamos hablando entonces? Bien, buena tu pregunta para pensarlo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inducción? Bueno, lo que se me viene ahora es utilizar el ejemplo que hace Alfredo siempre con el café y el agua, ¿sí? Eh, en donde si te pasas del café ya no puedes quitar separar el café, ¿sí? Ya está mezclado con el agua, ¿sí? Entonces se pierden los atributos de uno y de otro, ¿sí? Y que entonces la pregunta ahí que queda, ¿qué es de quién? ¿No? En realidad ya es toda una cuestión de, no sé si decirlo así, de fusión, ¿no? En el cual vemos que ahí ya no, ya se pierde la individualidad, ¿sí? Ya se pierde la individualidad y se perdería todos los atributos o las propiedades que caracterizan al individuo. Para mí sería eso inducción, ¿no? Por ejemplo, Iván, por ejemplo, ahora te decía lo de Mario Bros, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la clínica puede suceder mucho de esto y ahí pasamos ya a pensar un poco en la clínica también, ¿no? Bueno, pero si la subjetividad es un producto histórico, ¿sí? Donde se alojan aquellos enunciados, ¿no? Y que se sostienen a partir de una lógica identitaria, ¿sí? Bueno, ¿y la clínica? ¿Qué relación tiene todo esto con la clínica? Bien, pues bueno, hay, por ejemplo, ahora la cuestión del el empresario de sí, ¿sí? El Estado, como nos dice Sigmund Bauman, ya no es garantía, nos ha dejado solos y dice al final de cuentas, bueno, ahora ustedes se las tienen que arreglar solos, solas, ¿sí? Por eso es el mundo líquido, dice Bauman, ¿no? El Estado ya no entra al quite, por eso ya no hay, se modificó toda esta cuestión de la forma económica, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Y está el empresario de sí. Y vemos como en esta época, entonces todo mundo sí quiere ser empresario, pone la empresa, etcétera, etcétera. Y nos inundan con esta cuestión de el éxito se alcanza por sí solo, ¿no? ¿Sí? Pero ve cómo el enunciado ya está ahí. Hay un éxito, hay que alcanzar ese éxito. Alfredo diría, ¿y por qué? ¿Por qué siempre hay que alcanzar el éxito? ¿No? ¿Quién lo dijo? Bueno, hay un enunciado en una lógica identitaria llamada subjetividad que viene el individuo y dice, ya no puedo más, ¿sí? Ya no puedo más. Por más que le hago, no doy.
¿sí? Bueno, entra con eso, con esa lógica identitaria, ¿sí? Con eso imaginario, podríamos decirlo en estos términos. Con ese, ¿sale? ¿Y qué deberíamos hacer? Lo que yo llamo el desmantelamiento de la objetividad. Desmantelamiento no es precisamente dejar a un lado todo eso, sino cómo podemos hacer ruptura, ¿sí? O fracturar esos imaginarios para que venga y se produzca el sujeto. No estoy, porque tampoco estoy diciendo que en la subjetividad hay sujeto. Como dice Bruno Bonoris, el sujeto se da en un entre el analista y el analizante, entre significantes, ¿sí? Ahora no recuerdo la tercera, pero tiene tres. Bruno Bonoris dice que hay tres en donde el sujeto se da entre entidades, le dice él, entre el analista y el analizante, entre, entre significantes, ahora recuerdo, entre saber y verdad, ¿sí? Entonces, no se pudiera hablar tampoco de sujeto dentro de la subjetividad. Viene con todo eso, ¿sí? Y lo que hay que hacer es el desmantelamiento de esa subjetividad como para que se produzca ahí el sujeto del inconsciente. Bueno, eso podría responder, Iván. Perfecto. Y ahora justamente vas comentando un tema muy importante. Tuvimos una charla a principios de año justamente para hacer una diferencia entre lo que sería una clínica del sujeto y una clínica del individuo. Y por ahí uno de los puntos que se marcaba era justamente este, que el sujeto estaba dividido entre saber y verdad. En ese momento lo dejamos bastante sobreentendido. La charla se dio para ir tocando otros puntos, pero ahora que lo vas diciendo, ¿cómo es que de repente podemos pensar que verdad y saber son cosas distintas? ¿Por qué el sujeto estaría dividido justamente ahí, entre saber y verdad? Bueno, lo que pudiera yo responder es lo siguiente, de una manera muy, tal vez igual breve. Me parece que para hablar de saber la verdad tendríamos que hablar también de Descartes, ¿no? Con el cogito, ¿no? Pero bueno, la cuestión rápida podría ser como hay algo que se conoce dentro de la comunidad psicoanalítica que es la ciencia forcluye al sujeto, ¿sí? Y que revisando un poco y deteniéndonos un poco en las lecturas de Lacan, se podría pensar desde otra forma, se podría pensarlo. La ciencia forcluye la verdad, ¿no? Bruno Bonoris. A Bruno Bonoris es alguien a quien sigo por la claridad que tiene en sus textos, ¿sí? Y también en las participaciones que ha tenido. Nos menciona cómo entonces el sujeto, la ciencia no quiere saber sobre la verdad, ¿sí? Llega un momento en donde la ciencia nada quiere saber sobre la verdad, ¿sí? Antes podría ser que se manejara como la ciencia y la búsqueda de la verdad. Pero en el momento, y él sitúa la cuestión del cogito cartesiano, ¿no? Como esa ruptura con esa búsqueda de la verdad y ya no quiere nada saber de la verdad, ¿sí? En ese momento y con la producción, porque lo que hace también en el cogito cartesiano, ¿sí? Es producir un sujeto, ¿no? Es precisamente la división que se da entre esa verdad y ese saber. La ciencia procluye la verdad. Lacan lo dice en el seminario 3, me parece, no recuerdo ahora, lo dice así, que forcluye la verdad del sujeto, ¿sí? No al sujeto forcluye, sino la verdad del sujeto, ¿no? Entonces, hay algo que siempre ha llamado mi atención, que es precisamente un poco sobre qué es la verdad, que esto se toca y lo toca bien Lacan en algunos de sus seminarios, haciendo citas sobre la alusión de Poncio Pilatos y Jesús, ¿no? Y entonces, pareciera ser que en ese momento, en esa fractura de la ciencia,
¿sí? Entre el saber y la verdad, lo voy a decir así. No, es el que, no se trata de que el sujeto sabe que no sabe, ¿sí? Hay un saber, por supuesto, hay un saber, pero de esta forma lo voy a decir así, ¿sí? Sin saber lo que se dice. El sujeto habla sin saber lo que se dice, ¿ok? De esa forma pudiéramos entenderlo. ¿Qué entonces en la cuestión de la verdad, ¿sí? ¿Dónde puede encontrar la verdad? En la palabra. Lacan lo dice más o menos así, ¿sí? La verdad se funda en la palabra, ¿sí? Es ahí donde podríamos encontrar la palabra que se da cuando se produce el sujeto. Es eso que en un primer momento Lacan hablaba sobre palabra plena, ¿sí? Los comienzos de su clínica, ¿no? No sé, podría responder algo así. No sé si me di a entender. Ok. Estaremos más o menos diciendo que la verdad es una producción que se da al momento de darle un espacio al discurso. En el momento, en el análisis, vamos a ponerlo así, eh, cuando de repente se va hablando de todos estos imperativos, cuando se está hablando de yo debería de hacer esto, debería hacer esto otro, y empezamos a cuestionar todo esto, eso que ya se sabe lo que hay que hacer, justamente como lo que decías hace un momento del éxito, yo sé que tengo que tener éxito, yo sé que tendría que hacer esto, pero ahí cabe esa pregunta, y bueno, ¿por qué? ¿Quién lo dice? ¿Para qué es esto? Y ahí es donde se va produciendo la verdad, donde ya no se trata de si tengo que alcanzar o no el éxito, sino ya se trata ahí de qué es lo que me está llevando hacia cierto lugar, hacia dónde tengo que estar caminando, y esa es la verdad del sujeto. Claro, Justamente me parece una distinción ahí muy importante. Es la verdad del sujeto, del tema del que se está hablando. Y justamente mencionando esto, ya poniendo en la mesa que la verdad es un producto que se va haciendo mientras se va construyendo el análisis, decías hace un momento, hay por lo menos ahorita dos discursos por aquí rondando, que sería la parte del capitalismo y las tecnociencias. Lo ponías un poquito en el sentido de, en algún momento histórico, no íbamos a encontrar lo que ahorita llamamos como progreso, lo que ahorita tenemos como tecnología. Ellos tenían su propio progreso, su propia tecnología. Pero, ¿qué está pasando actualmente con estos dos discursos y la subjetividad? ¿Qué podría ser ese producto, ¿no? ¿Qué podrían estar creando estos discursos actualmente y que podríamos pensarlo dentro de la clínica? ¿Qué malestares o qué es lo que de repente trae al consultorio porque estos dos conceptos estén ahí dándonos vueltas? ¿Qué podrías decirnos? bien. Mira, Yu Chan tiene un texto que es La sociedad del cansancio. Tiene varios textos. Uno de ellos es La sociedad del cansancio. En cómo ya no se necesita, ¿sí? De, por decirlo así, de un amo que esté explotando. Sino ahora, no hace falta eso, sino ahora uno se explota en esa cuestión de alcanzar el éxito, tener dinero, la plata, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que dice Chukuchan dentro del texto, ¿no? Por eso ponía un poco sobre los empresarios. eh, ¿Y qué tal si todo, porque el discurso fue, si el Estado ya no, pues tú tienes que vértelas por sí solas y entonces no te rindas, tú puedes, hazlo, ¿no? Y pones un negocio y emprendes. Y te dice, mira, si lo haces así y así, en tal tiempo vas a tener esto y esto y los ingresos, uff, te va a ir súper. Bueno, y si el tipo lo pone y volvemos por cuestiones,
¿sí? Que sobrepasan a la subjetividad, como diría Silvia Blechman, ¿no? No da, no funciona, ¿sí? No le funciona la empresa que ha puesto, ¿sí? Llega a una depresión. ¿Qué hacer con eso?